Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Aquí comienzan 2 horas a puro fútbol con Norberto Castro Giovanni. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó. Desde este momento compartimos al perrito blanco sin querer pisó. Panorama del fútbol. Se acercó gritando, la madre extrañada dejó el filetón. En otra realización de Panorama Producciones Periodísticas y con el lema de don Ulises Marcelo Méndez, la verdad, aunque duela. Seré un balconero, un Martín, un Bosé. Con la dirección y conducción de Norberto Castro Giovanni. Que tengo bastido con el gran Bernabé. A saber qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle Huguito su generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la cameruza ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa, devolve la... Tenemos una importante cantidad de los habitantes de nuestro querido país, la República Argentina, que son ventajeros, que son especuladores, que siempre están aprovechando la manera de conseguir alguna ventaja, que siempre hacen valer sus contactos para tal o cual cosa. Y hasta acá, usted me está escuchando hablar de simplemente los comerciantes ante una situación de emergencia que se está pasando a nivel mundial y en lo que a nosotros se refiere a nuestra República Argentina. Y como el fútbol no escapa a todo esto, a todos estos vicios, a todas estas mañas que tenemos los argentinos, o una gran mayoría de ellos, o si prefiere una importante cantidad de ellos, el fútbol también trata de ser ventajero. En el fútbol los dirigentes también tratan de ser especuladores. En el fútbol también los dirigentes tratan de hacer valer contactos, amistades, arreglos. Hoy por ti, mañana por mí. Y entonces tenemos, en medio de esta crisis mundial y de esta cuarentena, que todos estamos, entre comillas, padeciendo. Sí, tal vez sí, porque no estamos acostumbrados a que nos tengan quietos, pero que es en bien del resto de nuestros congéneres, de nuestros conciudadanos, y en el nuestro propio y de nuestra familia, aparece la situación de los torneos del fútbol
Y así que encontramos que hay rumores de todo tipo. Porque está bien, la Primera División o Superliga, como usted, amigo oyente, quiera llamarlo, terminó su torneo, pero venía la Copa de la Superliga, que ahí se empezó a jugar, ahí se jugaron unos partidos de la primera fecha, llegó esto. Pero queda mucho trecho en los torneos de la Primera Nacional, en la Primera División B, en la Primera División C, y en la más chiquita de todas, la Primera y querida Primera D. ¿Y qué pasa? Rumores de todo tipo. Pero, ¿se acuerda de aquello tan viejo, tan remanido, de que cuando el río suena, agua trae? Bueno, y ahí empezaron las disputas. Ahí empezaron las disputas porque, yo estoy primero, quiero ascender directamente, yo estoy primero en la otra zona, también me corresponde, el otro no, yo aunque esté en la misma zona que aquel, tengo un punto más y quiero que el ascenso sea mío, y por otro lado los dirigentes que cocinan cosas y a veces se le filtran las cosas que conversan entre ellos, dice, se suprimen los descensos en todas las categorías porque el tema está en que no nos da el calendario, que si no, que si la cuarentena sigue, que no hay tiempo, que los jugadores se entrenan en casa mirando videos, que el preparador físico lo sigue a través de una pantalla, los técnicos no tienen tiempo para trabajar en campo con ellos. Un verdadero desaguisado, un despelote, para decirlo en el término tribunesco, y allí, en el medio, los simpatizantes, los hinchas, los socios, que yo quisiera saber, por ejemplo, hablando de los socios y de los plateístas, si alguien le va a reconocer los periodos en que no hubo fútbol, en que no pudieron disfrutar de sus plateas, gente que ya viene manoseada por aquello de que le meten un partido un día de semana a las 3 de la tarde, o a las 7, o a las 9, o a las 10 de la noche, y la gente no puede ir. Si ya el fútbol está mal económicamente, con esto lo van a arruinar del todo, porque el que iba y se ponía por ahí con 4 plateas para toda su familia, ya hoy lo va a pensar 2 veces, ¿vio? Eso es como un lema que siempre tuve yo. Vos te vas de veraneo, ¿y quién te garantiza que alquilás una carpa y pagás el mes entero y de todo el mes te llueven 15? ¿Dónde hiciste el negocio? Tu bolsillo se resiente, porque pagaste por algo que no disfrutás. Bueno, al margen de eso, cada uno quiere sacar su ventaja. Entonces está ahí, por un lado, Defensores de Belgrano, que dice que no, que le corresponde, que si se da todo por terminado como está, porque estaría superando a Atlanta, y Atlanta dice no, que me corresponde a mí. Y por otro lado, con la buena campaña en otra división que viene haciendo Doc Sud, por ahí se estaría quedando al margen de todo. Es un verdadero intríngulis, todos los runrunes, por decirlo de alguna manera, que está viendo en cuanto a nuestro fútbol. En el medio, le vuelvo a repetir, el hincha, el periodista, que no sabemos qué informarle a la gente más que decirle la verdad, como siempre le ha dicho este equipo periodístico de Panorama del Fútbol desde hace tantos años. Están especulando, están tratando de ventajearse uno con otro, apelando siempre a sus contactos, apelando siempre al arreglo, a ver cómo me puedo acomodar, cómo puedo acomodar a mi equipo, cómo puedo sacar una ventaja, porque si yo le consigo este ascenso, me perpetúo en la presidencia, porque en la próxima elección me van a volver a votar. Todo muy turbio, todo muy rebuscado, todo muy sucio. Un fútbol que prácticamente no está dando para más, y encima éramos pocos y la abuela durmió destapada, ¿no es cierto? Y bueno, y acá nuestro fútbol, entre tanta cosa turbia, entre tanto sacarse ventajas unos con otros, apareció esto, que es mucho más importante, esta pandemia, que cualquier otra cosa de la que uno pueda estar hablando, pero da
de acuerdo a lo que yo les vengo relatando, una muestra de las miserias humanas que solemos tener algunos argentinos. Hace falta lavandina, aumentamos la lavandina. Hace falta algún repelente para los mosquitos, lo aumentamos. Como la gente puede salir poco, le aumentamos esto. El pollo aumentó, la carne aumentó, el tomate aumentó, esto no se consigue. Y los dirigentes de fútbol son lamentablemente una muestra de todo esto. También especulando. A ver quién deja su división, que por ahí, por obra y gracia de la casualidad, aparecieron en los primeros puestos, faltándole un largo trecho, podían haber llegado a terminar de mitad de tabla para abajo, pero cada uno queriendo arrimar agua para su molino. Así estamos. Argentinos, tenemos que cambiar. Esto tal vez, este manto que nos está cubriendo con algunos que estamos conscientes de lo que pasa, otros no, otros se van de asado, otros se van a andar por ahí. A lo mejor este manto de preocupación que nos está dando la naturaleza a través de este virus nos puede servir como un impulso para pensar un poco más sanamente y para pensar que ni el comerciante en lo suyo, ni el dirigente de fútbol en lo suyo tienen que seguir especulando o ventajeando a los demás. Gracias. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Dando comienzo nuevamente a la tercera edición de Panorama del Fútbol aquí en esta nueva casa en Radio 4 de Junio, todavía faltándonos hacer algunos ajustes porque encima usted calcule que tanto quien les habla, Norberto Castro Giovanni, como Matías Morini, como Sebastián Crosta, cada uno está haciendo su cuarentena, pero como queremos seguir entreteniendo a la audiencia que durante tantos años nos ha sido fiel, queremos estar, y gracias a los directivos de la emisora que nos hacen la gamba para que aunque sea alternándonos telefónicamente podamos estar mitigando un poco el aburrimiento que por ahí usted tiene en su casa de estar guardadito como debe ser, esperando que las autoridades correspondientes nos den la posibilidad que de a poco vayamos recobrando nuestra vida normal. Le recordamos entonces, estamos por www.radio4dejunio.com, una radio online que usted la puede llevar donde usted quiera. Le reitero, www.radio4dejunio.com, usted se baja la aplicación sin ningún tipo de costo, la baja en cualquier sistema en su celular, o si está en su casa cómodamente instalado, sintoniza la radio en la compu y allí nos escucha. Nos quiere llamar, nos quiere dejar un mensaje, quiere decir algo, estar de acuerdo, no estar de acuerdo con lo que se dice en este programa, lo hace a través del WhatsApp 11 31 26 5274. Le reitero, despacito y por las piedras. WhatsApp 11 31 26 5274. Y en el comienzo del programa, más allá del editorial que como siempre es tan tradicional, le quiero mandar un fuerte abrazo, más allá que ya lo he hecho en forma directa con él, al director de la emisora, al querido Juan Imperial, que en estos últimos días ha tenido el lamentable suceso en su vida de que falleciera su señora madre.
quienes ya hemos atravesado por estas circunstancias, sabemos el difícil momento, el que siempre uno quisiera por ahí irse uno primero antes que ver que uno de los padres deja este mundo. Pero es la vida, no podemos hacer nada. El abrazo grande, Juan, y como ya te he dicho en su momento, tu madre siempre estará al lado tuyo. Vamos a la primer tanda de la noche y seguimos con más panorama del fútbol por Radio 4 de Junio. Vamos. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Para Residencia Geriátrica Alerian, lo importante son las personas. Cuidado médico y familiar, servicio personalizado e integral. Residencia Geriátrica Alerian, Teniente General Perón 3850, Barrio de Almagro, Capital. Si sos hincha de Chaca, no dejes de visitar www.actualidadchacaritense.blogspot.com. Mercería Jorge, lanas, hilos, botones, Lope de Vega 3127 Capital, 4-568-7770. Parrilla El Fogón de los Amigos, una tradición en Villa Lugano. Avenida Cruz 6127. Rack Embragues, agente autorizado Uobrón. Rectificación de volantes y campanas, rulemanes de empuje, recambios de patines, coronas de arranque, retenes, bombas de aguas nuevas, entregas a domicilio. Rack Embragues, Alvarejonte 5762 Capital, 4-639-8851. Los más sabrosos recuerdos del fútbol del ascenso, encuéntrelos en www.recordandoascenso.blogspot.com. Restaurante Parrilla La Segunda, Pedro Lozano, esquina Emilio Lamarca, Capital. Delivery al 4501-3842. Y si me voy, así como de repente. Muy bien, continuamos en Panorama del Fútbol. ¿Cómo se extraña el fútbol? Más allá que uno reniegue, que se queje de los árbitros, de los partidos malos, se extraña. ¿Qué futbolero lo extraña? A ver si tenemos por ahí algún recuerdo a través de nuestro querido Pedro Mingo, que seguro va a aparecer ya contándonos algo, alguna efemérides, algún recuerdo de algo de primera división. A ver si me dan el visto bueno y lo tenemos, lo escuchamos a Pedro Mingo. A ver, Pedrito. Buenas noches, Norberto. Buenas noches a la audiencia de Panorama del Fútbol. Bueno, en el día de hoy tenemos algunas efemérides. Un 30 de marzo de 1980, en la fecha número 10 del Metropolitano de ese año, Boca derrotaba 1-0 a Colón de Santa Fe. Santos al arco, Hugo Alves, Francisco Pancho Sá, Roberto Mouso y Miguel Ángel Bordón en la línea defensiva. En el mediocampo, el loco Carlos Salinas, Abel Alves y Carlos Totiveglio. Y en la delantera, Jorge Koch, Carlos Randazzo y Hugo Osmar Perotti, los 11 dirigidos por Antonio El Rata Ratín. Colón, la visita, formó con Ernie al arco, Ernesto Araoz, Carlos Pellegrini, Leroyer y Ricardo Fertonani. En el mediocampo, Mario Cariaga, Roberto El Oveja Telch y Ricardo Roldán. Y en la delantera, Alberto Monzón, Jorge Casacchio y Hugo Villarruel, todos dirigidos por Miguel Antonio Juárez. El único gol del partido lo convirtió Hugo Alves a los 8 minutos del segundo tiempo. El arquero Ernie le había atajado un penal a Bordón a los 4 minutos de comenzado el partido. Fueron expulsados en el equipo local Cariaga, Monzón y Casacchio por el árbitro Héctor del Bello. Ese mismo día, en el Parque de los Patricios, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, se enfrentaron Huracán e Independiente. El equipo, el Globo,
venció 3-1 al equipo rojo de Avellaneda. Borsi al arco, Miguel Flores, Víctor Longo, Clide Díaz y Lorenzo Ojeda en la línea defensiva de Huracán. En el mediocampo, Miguel Brindisi, Roberto, Aníbal Pasucci y Miguel Gallardo. Y en la delantera, Candedo, Gutiérrez y Dante Sanabria, los 11 dirigidos por José Vigo. Independiente, Pogani al arco, Mario el Colorado Killer, Jorge Mario Holguín, Rodolfo Zimmerman y Osvaldo el Japonés Pérez. En el mediocampo, Pedro Remigio Magallanes, Carlitos Fren y Omar La Rosa en el mediocampo. Y en la delantera, el uruguayo Antonio Alzamendi, un número 9 legendario de Independiente, un goleador, Norberto El Beto Outes y Fernando Rodríguez, los 11 dirigidos por Miguel Ángel Pepe Santoro. El árbitro del partido fue Juan Carlos Lustó. Candedo, Dante Sanabria y Silva los goles para Huracán, y el gol de Independiente, el descuento, el 2-1 parcial, faltando 3 minutos para el término de la primera etapa. El Beto Autes marcó el único gol de Independiente. Fueron expulsados Longo y Alzamendi por agresión mutua y Dante Sanabria en el equipo de Huracán. Bueno, hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Un fuerte abrazo para todos y muy buena semana. Pedrito, bueno, como siempre, ahí apuntando con el clavo a la fecha en que estamos cada lunes, entrando con algunos partidos en el recuerdo. Y nombraba a Norberto Outes. Independiente ha tenido el privilegio, la suerte o la visión de haber tenido dos jugadores surgidos bien de abajo, ¿no? A lo largo de su historia, como han sido los dos número 9, que han sido goleadores, uno tal vez con más trayectoria que el otro, nacidos bien de abajo, como les decía, del fútbol de aficionado, del fútbol de primera D, como han sido el Beto Outes de Victoriano Arenas y Chirola Yazalde, el ya desafiliado Club Atlético Piraña. Buen ojo por aquel entonces la gente de Independiente, no como le pasa ahora, que por ahí no aciertan a veces, o será porque por ahí ya no eligen tanto los dirigentes y eligen mal los técnicos, y se equivocan con el técnico se equivoca con lo que trae. Hablábamos de Independiente, ¿y por qué no hablar un poquito de Racing? Yo le voy a pedir, dentro de lo poco que hay de fútbol, al amigo Juan Imperial que nos diga algo de Racing, porque algo tiene que saber Juan Imperial de Racing, ¿no? ¿Cómo anda, Tordo? ¡Qué bien! Acá andamos y con poquita información, pero bueno, también esperando Racing lo que va a suceder con este fútbol, que para mí de recomenzar va a ser para julio o agosto, porque hay que tener en cuenta una cosa, Norberto, que a ver, en China, que es donde inició todo este problema del coronavirus, la cuestión duró 3 meses, el encierro fue de 3 meses, y en los demás países donde la cosa está crítica, van para ese lapso y un poquitito más, sobre todo algunas regiones de Italia y de España. Acá no va a ser menor que ese tiempo. Esto comenzó en marzo, abril, mayo, para finales de mayo, para principios de junio, se irá reabriendo de a poquito la vida a una normalidad progresiva. El fútbol podría llegar a tener permiso de entrenarse para junio. Los jugadores van a tener que hacer una pretemporada todavía superior a la que hacen al inicio de cada certamen. Por lo tanto, ya estamos hablando de agosto, septiembre, la vuelta del fútbol. Bueno, Racing estará también y está expectante, no solamente por lo que suceda con los torneos locales, sino también con lo que va a pasar con la Copa Libertadores, que lo tenía también puntero y con puntaje ideal. Claro. Bueno, y si la gente tiene
quiere, el hincha de Racing que por ahí nos está escuchando, quiere más información, tiene que escuchar La Oral Racinguista. ¿Por dónde y cuándo? Mire cómo sabe, qué informado que está, lunes 03 en el arranque de lunes, trasnoche de domingo, madrugada de lunes por la 4 de junio, claro, por supuesto. Más bien. Bueno, muy bien. Recordamos los teléfonos por si algún oyente se quiere comunicar con nosotros. WhatsApp 11 3126 5274. Reitero, 11 3126 5274. Ya estamos para ir a una nueva tanda y pegadito a la tanda nomás ponemos el auspicio de Actualidad Chacaritense y lo vamos a escuchar a Oscar Domínguez con sus apreciaciones que lógicamente tampoco son muchas. Vamos. Para Residencia Geriátrica Alerián, lo importante son las personas. Cuidado médico y familiar, servicio personalizado e integral. Residencia Geriátrica Alerián, Teniente General Perón 3850, Barrio de Almagro, Capital. Si sos hincha de Chaca, no dejes de visitar www.actualidadchacaritense.blogspot.com. Mercería Jorge, lanas, hilos, botones, Lope de Vega 3127 Capital, 4-568-7770. Parrilla El Fogón de los Amigos, una tradición en Villa Lugano, Avenida Cruz 6127. Rack Embragues, agente autorizado Wobrom, tren delantero, todas las marcas, placas y discos de embragues nuevos y de recambio. Nacionales e importados, entregas a domicilio. Rack Embragues, Alvarejón de 5762 Capital, 4-639-8851. Los más sabrosos recuerdos del fútbol del ascenso encuéntrelos en www.recordandoascenso.blogspot.com. Restaurante Parrilla La Segunda, Pedro Lozano, esquina Emilio Lamarca, Capital. Delivery al 4-501-3842. Esto es. Vamos Chaca, arriba Chaca, hoy en San Martín en clase. Actualidad Chacaritense. Del Villa Crespo de ayer. Presentado por Librería Integral Estudio, dibujo artístico y técnico, manualidades, proveedores de empresas. Librería Estudio, Francisco Beiro, 5228. Muy buenas noches, el placer de saludar a toda la audiencia, compañeros de Panorama del Fútbol en este segmento que sabemos que es Actualidad Chacaritense. Bueno, sería redundante, no hay mucho que decir más allá de todo este problema que está afectando a nivel mundial por la situación del coronavirus y que cada vez se hace más problemático. Desde ya el plantel está licenciado hasta nuevo aviso. Lo que se comenta por ahí en los pasillos de la Asociación del Fútbol Argentino y entre rumores de que, bueno, una de las tantas versiones cómo van a terminar los torneos, hablamos específicamente en cuanto a la Primera Nacional, se van a suprimir todos los descensos, aparentemente, porque no va a haber tiempo para finalizar los torneos, y entonces si se suprimen todos los descensos, obviamente para Chacarita el campeonato ya habría terminado, independientemente de cómo llegue la definición en cuanto a los ascensos, porque Chacarita está muy lejos de ese cometido. Esa sería una información para decir en este momento, pero bueno, está complejo porque nadie sabe cómo va a terminar toda esta situación. Lo que sí se cumplieron hace 2 días, 10 años, el 28 específicamente, el 28 de marzo, 10 años de una goleada histórica. Chacarita sabemos que la sombra negra siempre fue Boca Juniors, solamente le ganó un partido en la Bombonera, aquel recordado gol de Marcos Pared con García Camón en el año 69, y después el historial favorece netamente al equipo Ceneice. Y se dio la particularidad que en un equipo condenado prácticamente al descenso, aunque en ese momento tenía oportunidad todavía matemáticamente de salvarse, que había arrancado muy mal en la era Zielinski, después siguió con la era Gamboa, juega en la cancha de Huracán en Parque Patricio frente a Boca el 28 de marzo del 2010, clausura del 2010, y le gana 4-1. Iba perdiendo 1-0 y lo levanta con 2 goles de Facundo Parra, hoy en All Boys, Ramírez, y un golazo, una bonita
jugada individual de Sciorilli, quizá los memoriosos lo recuerdan. Fue 4-1, la gente lo festejó mucho, parecía que podía abrirse un abanico, una ilusión para salvarse, pero bueno, eso finalmente no ocurrió. Chacarita terminó descendiendo junto con Atlético Tucumán a la B Nacional y no alcanzó. Pero digamos que el recuerdo está y el 4-1 quedó patentado y reflejado en todos los medios ante la gran alegría de toda la concurrencia que se dio cita en el Duco, donde Chacarita era local, que también tuvo ese percance, ¿no? No jugaba de local porque estaba haciendo el estadio nuevo y jugó muchos partidos en Argentinos Juniors. Pero bueno, son recuerdos, quedó grabado y se cumplieron 10 años de aquel evento. Así que mucho más no hay para decir y veremos qué información podemos brindar el lunes venidero. Gracias a todos, buenas noches. Muy bien, buenas noches, Oscar, muchas gracias por la información, por la poca información. Le recordamos a la audiencia, quédate en casa y escuchá Panorama del Fútbol por Radio 4 de Julio. Seguí los consejos que dan los que saben. Quédate en casa, escuchá Panorama del Fútbol por Radio 4 de Junio. Si querés llamar por teléfono, dejarnos un mensaje, te lo reitero. Al WhatsApp, puede ser por escrito, puede ser un mensaje de voz que se reproducirá al aire. 11 31 26 52 74. Vamos a ir a una nueva tanda. Yo doy por terminada esta primera parte y después de la tanda viene Matías Morini con todo su panorama informativo en la continuidad de la noche de Radio 4 de Junio. Bajate la aplicación, www.radio4dejunio.com, llévala en el celular y caminá por tu casa escuchándonos. Tanda, chau. Para Residencia Geriátrica Alerián, lo importante son las personas. Cuidado médico y familiar, servicio personalizado e integral. Residencia Geriátrica Alerián, Teniente General Perón 3850, Barrio de Almagro, Capital. Si sos hincha de Chaca, no dejes de visitar www.actualidadchacaritense.blogspot.com. Mercería Jorge, lanas, hilos, botones, Lope de Vega 3127 Capital, 4-568-7770. Parrilla El Fogón de los Amigos, una tradición en Villa Lugano. Avenida Cruz 6127. Rack Embragues, agente autorizado Uobrón. Rectificación de volantes y campanas, rulemanes de empuje, recambios de patines, coronas de arranque, retenes, bombas de aguas nuevas, entregas a domicilio. Rack Embragues, Alvarejonte 5762 Capital, 4-639-8851. Los más sabrosos recuerdos del fútbol del ascenso encuéntrelos en www.recordandoascenso.blogspot.com. Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora. Buenas noches, continuamos aquí con este segundo tramo en Panorama del Fútbol. Quien les habla, Matías Morini. Bueno, vamos a hablar de la poca información, como dijo en esta primera media hora Norberto Castro Giovanni, de la poca información que hay debido a que continúa esta... Y vamos a pasar nuevamente el teléfono para que los oyentes se comuniquen vía WhatsApp al 113 126 52 74. Repito, 113 126 52 74. También nos pueden escuchar bajando la aplicación de Radio 4 de Junio en forma gratuita desde el Play Store en su celular o desde la computadora ingresando a www.radio4dejunio.com. De todas estas maneras nos pueden escuchar. Me sumo también a las condolencias, ya estuvimos hablando durante la semana también, y bueno, me sumo a las condolencias por la pérdida de la madre de Juancito Imperial, que está allí en la zona
de los controles. Así que bueno, arrancamos con algo de información. En una etapa donde tendría que haber más unidad que nunca, está ocurriendo quizás todo lo contrario. Se están empezando a destapar ollas, están empezando a salir trapos a la luz. No creo que sea el momento, pero bueno, después vamos a estar hablando ampliando, mejor dicho, de lo que habló Norberto sobre en qué van a quedar los torneos locales, desde la Superliga hasta la Primera D. Voy a dar mi opinión también, como corresponde, pero dijimos que se estaban destapando ollas y no creo que sea el momento indicado. Marcos Díaz, el ex arquero de Huracán, hoy arquero de Boca, salió a decir respecto a lo que fue el tramo final, donde Boca se consagró campeón de la Superliga, dejando en la puerta del torneo a River. Salió a decir: volvió el Boca ganador y los demás demostraron que son gallinas. Me parece un comentario por ahí inapropiado para este tema, pero bueno, esas fueron las consagraciones, las palabras de Marcos Díaz. Y además dijo: defiendo la camiseta a muerte, soy un hincha más. Después dijo que también que Andrada, el arquero con el que él compite por la titularidad en Boca, es el mejor arquero de Argentina. Me parece un comentario por ahí innecesario, pero bueno, fueron las palabras de Marcos Díaz. Seguimos hablando del mismo tema, ya que la Gata Fernández, el jugador de Estudiantes de La Plata, le pidió al Piti Martínez, al ex River, hoy en Atlanta United, en la MLS de Estados Unidos, que vaya a jugar a Estudiantes. Esto ocurrió en un vivo que estaba haciendo el Piti Martínez por Instagram, donde la Gata le dijo que quisiera que jueguen Estudiantes de La Plata, y el Piti respondió textual: ni en pedo voy. Así nomás dijo: ni en pedo voy a Estudiantes. ¿Qué Estudiantes?, dijo. Después se rió y dijo: no, todo el respeto a la gente de Estudiantes, pero yo vuelvo a River, me retiro en el gallinero y agárrenme cuando vuelva. Así que esas fueron las declaraciones del Piti Martínez, en referencia al pedido que le hizo vía Instagram la Gata Fernández para que vaya el jugador a Estudiantes de La Plata. Seguimos con más del mismo tema. Jorge Damiani, dirigente de Independiente, destrozó a Ariel Holland, el entrenador que tuvo hasta hace un tiempo el Rojo de Avellaneda. Recordemos que nunca se han llevado bien. En etapa donde estaba Holland siendo el entrenador del Rojo, hubo acusaciones, hubo destratos de ambos lados, desconfianzas en las negociaciones. Recordemos que Holland llegó al punto de pedir que el secretario deportivo no pise más el predio de Villa Domínico y que tampoco entre en el vestuario. Se descargó Jorge Damiani y dijo: Holland no es ningún boludo, es inteligente. A Hugo y a Pablo Moyano le hablaba pestes mías y a mí pestes de ellos. Se para que reinará. Pastoriza hubo uno solo. Siguió y dijo: al club le hizo mucho daño económico y moral. Tuvo una hipocresía tremenda. Así que bueno, muy duras las declaraciones de Jorge Damiani para con Ariel Holland, el ex entrenador de Independiente. Seguimos con más de lo mismo, porque sí, aunque usted diga, bueno, es una etapa donde tendría que haber unidad, está ocurriendo todo lo contrario. Ariel Garcés, el chino Garcés, el exjugador, salió a hablar sobre Caruso Lombardi. Recordemos que el entrenador lo dirigió en Argentinos Juniors. Y Ariel Garcés destapó la olla y dijo: sus indicaciones pasaban por especular, por hacer tiempo, por tener la platita en el bolsillo, autos, mujeres. Nos decía: salimos lentos cuando hay un cambio, nos tiramos al piso. Y remató el chino Garcés diciendo: fue mi peor director técnico. Después de perder un partido clave en aquel año, estamos hablando de la temporada 2014-2015, ante San Martín de San Juan, un partido clave por el tema del descenso, ahí lo encaré y me echó. También
remató contra Luis Segura, técnico, el presidente en ese momento de Argentinos Juniors, y dijo: Segura es otro papelón. Lo fui a encarar al otro día, pero no lo pude agarrar del cogote porque estaba lleno de prensa, y ese día nos echaron a Placente, Matellán y a mí. Así que bueno, duras las declaraciones del Chino Garcés para con Ricardo Caruso Lombardi. Gastón Fernández, estábamos hablando hace instantes, el jugador de Estudiantes, dijo que lo llamó Damonte, fueron compañeros en Estudiantes, hoy Damonte es técnico de Huracán, para que vaya a Huracán, pero el Gastón Fernández dijo que no, por respeto a la gente de San Lorenzo. Recordemos que estuvo en San Lorenzo y ganó un título allá por el año 2007. Terminó diciendo el jugador que solo quiere jugar y retirarse en Estudiantes. ¿Qué será el futuro de Lautaro Martínez, la estrella que hoy está en el Inter? Bueno, es tapa de todos los diarios de Europa, sobre todo de Italia y España, y obviamente el Inter de Milán quiere que el jugador siga allí, pero también lo pretenden del Manchester City de Inglaterra y del Barcelona de España. Así que veremos en qué queda el futuro de este gran jugador, Lautaro Martínez. Tenemos que hablar de Lucas Alario, el exjugador de Colón, de Santa Fe y River, quien en una entrevista algo breve dijo que a futuro quisiera volver a Colón y a River. Sobre algunas preguntas que respondió, dijo que no se arrepintió de haber seguido en el momento que se fue de River. Recordemos que se fue a mitad de Copa Libertadores, la Copa Libertadores que después River se consagrara ganándole Madrid a Boca, y que nunca jugaría en Boca, debido a que circulaba la versión de que Boca en algún momento lo quería. También dijo que le costó adaptarse allí en Alemania. Recordemos, el jugador de 27 años marcó 10 goles hasta su lesión en 28 partidos en el Bayern Múnich. Con respecto a Boca, tenemos que hablar de algunos jugadores que van a retornar tras el vencimiento de sus préstamos. Uno de ellos, que ya volvió, es Sebastián Pérez, quien tuvo un conflicto y ya se desprendió del Barcelona de Ecuador. El que no vuelve es Lucas Olaza, quien se queda en el Celta de Vigo, y después los demás que vuelven van a ser Mateo Retegui, Walter Bou, Agustín Rossi, el arquero, Julián Chicó, Franco Cristaldo, Oscar Salomón, Agustín Heredia, Tomás Hernández, Marcelo Torres, Lionel Laborda, Nazareno Solís, Gonzalo Goñi e Isaac Monti. Todos estos jugadores, 16 para ser más exactos, son los que van a volver a Boca. Después, obviamente, cuando todo esto pase y todo se acomode, la dirigencia verá con qué jugador se quedarán y con qué otros jugadores por ahí los cederán a préstamo a otros clubes. Nos metemos un poquito en el mundo del fútbol de ascenso y hablamos de Barraca Central, donde Matías Tapia, sí señor, el hijo del Chiqui, Matías Tapia es el nuevo presidente de Barraca Central. Su cargo durará 3 años y fue elegido en asamblea. Recordemos que va a ser, mejor dicho, el presidente más joven del fútbol argentino, tan solo 24 años. Se retiró del fútbol en diciembre y queda su hermano, Iván, de 21 años, jugando en Barraca Central. Finalmente, como dijimos el lunes pasado aquí en Panorama del Fútbol, y tras una sabia decisión, fueron suspendidos los Juegos Olímpicos. Fueron suspendidos para el 23 de julio del próximo año, 2021. Tenemos que hablar en el plano internacional. Hubo un amistoso entre el Ajax y el Werder Bremen en Austria. Esto ocurrió el sábado 8 de julio del 2017. Ya hace tiempo atrás. ¿Por qué volvemos a este partido? Porque el jugador Abdelhak Nouri sufrió una arritmia cardíaca en pleno partido y se desmayó. Entró en coma y tuvo lesiones cerebrales graves y permanentes. Hoy, después de 2 años y 9 meses de estar en estado de coma, el jugador despertó. Se va restableciendo de a poco con el apoyo de su familia,
está despierto, come, estornuda, se comunica con sonrisas y gestos de cejas, es lo que está diciendo su familia, pero bueno, lo principal es que el jugador de a poco va saliendo y después de 2 años y 9 meses pudo salir del estado de coma. Hubo un robo, como lo anunciamos el lunes pasado, que hubo un robo en el club en Dock Sud. Bueno, ahora le tocó el turno a Colón de Santa Fe. Hubo un robo en el predio Ciudad Fútbol de Colón, y quien hizo el anuncio fue el paraguayo Marcelo Estigarribia, jugador del Sabalero, quien está pidiendo en carácter de urgencia sus botines. Uno marca Nike, otro marca Adidas, con el número 28, la bandera paraguaya y los nombres de las hijas y su hermano. Debido al gran valor sentimental que tiene dichos botines, el jugador está ofreciendo, mediante las redes sociales, una recompensa para que se los devuelvan. Vamos a la última tanda aquí en Panorama del Fútbol y volvemos con el último tramo. Para Residencia Geriátrica Alerian, lo importante son las personas. Cuidado médico y familiar, servicio personalizado e integral. Residencia Geriátrica Alerian, Teniente General Perón 3850, Barrio de Almagro, Capital. Si sos hincha de Chaca, no dejes de visitar www.actualidadchacaritense.blogspot.com. Mercería Jorge, lanas, hilos, botones, Lope de Vega 3127 Capital, 4-568-7770. Parrilla El Fogón de los Amigos, una tradición en Villa Lugano, Avenida Cruz 6127. Rack Embragues, agente autorizado Wobrom, tren delantero, todas las marcas, placas y discos de embragues nuevos y de recambio. Nacionales e importados, entregas a domicilio. Rack Embragues, Alvarejonte 5762 Capital, 4-639-8851. Los más sabrosos recuerdos del fútbol del ascenso encuéntrelos en www.recordandoascenso.blogspot.com. Restaurante Parrilla La Segunda, Pedro Lozano, esquina Emilio Lamarca, Capital. Delivery al 4-501-3842. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto de la plancha. Continuamos con el último tramo aquí en Panorama del Fútbol. Vamos a seguir desarrollando toda la información que tenemos. Pese a que no hay actividad, hay mucha información, ¿eh? Como ustedes sabrán, varios jugadores de muchos planteles en el mundo están empezando a donar parte de sus sueldos para paliar un poco esta situación actual del coronavirus. Y el ejemplo más resonante fue el del Barcelona, donde sus jugadores también donaron el 70% de su sueldo, pero Messi salió al cruce porque lo estaban acusando como que Barcelona no lo iba a hacer y dijo, nos demoramos un poco, pero la decisión ya estaba tomada hace rato. Seguimos hablando de Barcelona, jugadores que se irían, ojo que son varios de mucho renombre, Iván Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Neto, Bray White, Junior Firpo y el francés Anthony Griezmann. Grandes jugadores que se irían del Barcelona. Con esto se recaudaría algo así como 344 millones de euros, con la idea del Barcelona, para cuando vuelva al fútbol, la de renovar el plantel. Teo Gutiérrez, hoy actualmente en Junior de Colombia, publicó un enigmático en Instagram donde deja ver que quiere volver a jugar en Racing. Recordemos que estuvo en la temporada 2011-2012 donde convirtió 22 goles. Tenemos que dar una triste noticia: el fallecimiento del ex árbitro Jorge Antequera. Tenía 75 años de edad tras un largo y grave problema de salud. Fue el fundador del Colegio de Árbitros de Santa Cruz, famosísimo árbitro boliviano. Empezó a dirigir en la década del 60 y dejó en 1991.
El ex árbitro había nacido el 16 de octubre de 1944. Hablamos de Nacho Escoco, actualmente en River, pero su contrato vence el 30 de junio y todo indica que no renovaría con River, por eso se ilusionan mucho en Newell's, para que vuelva allí el tan querido Nacho Escoco, que cumple 35 años ahora en el mes de mayo. Recordemos que en la Lepra ganó el torneo de apertura 2004 y la final 2013. Ojo, Newell's se ilusiona, pero el jugador también tiene ofertas de España y de Grecia. Nos volvemos a meter en los Juegos Olímpicos, que ya fueron anunciados para julio del próximo año 2021. ¿Por qué? Porque la selección nacional sub-23, dirigida por Fernando Batista, perdería a su estrella, Lautaro Martínez, porque ya el año que viene superaría el límite de edad, a menos que haya una modificación reglamentaria excepcional. Así que esto no lo vamos a saber hasta el año que viene, pero bueno. Ese es el panorama hoy por hoy de Lautaro Martínez en su participación de los Juegos Olímpicos del próximo año 2021. Luis Vidal. Nos mudamos a Paraguay. Luis Vidal, en el 2019, el año pasado, fue jugador de Tacuarí y al mismo tiempo presidente de Deportivo Recoleta, un club que está en la tercera de Paraguay, en el torneo de la primera B. Recordemos que la segunda se denomina torneo intermedio. Explicó que el Deportivo Recoleta espera ansioso el torneo de primera B. Hasta ahora la fecha sería en junio, debido a todo esto del coronavirus. Por ahora se siguen pagando los sueldos con normalidad, ya que entra plata de la Asociación Paraguaya de Fútbol, decía. Es un club que se está manteniendo como puede, tiene muy pocos socios, el club allí de la Chacarita, y un torneo que iba a empezar el 27 de marzo, que después se aplazó para abril y que ahora ha sido aplazado sin fecha. Recordemos que en la primera fecha iba a enfrentar a 24 de septiembre y en la segunda fecha a 29 de septiembre, allí por el torneo de primera vez del fútbol de Paraguay. Fideo Di María habló de su ausencia en la final del Mundial, donde Alemania derrotó en tiempo suplementario 1-0 a la Argentina y se coronó campeón del Mundial. Di María dijo, estaba entre algodones y que lo presionó mucho el Real Madrid para que no jugara ese partido. Recordemos que no lo jugó porque lo quería vender para traer a James Rodríguez, algo que después pasó. También recordó que recibió una carta en ese momento del Real Madrid, que ya se imaginó lo peor y que ni siquiera la abrió y la rompió. Así que bueno, empiezan a salir a la luz todos los hechos, todas las cosas. Se ve que este tiempo de parate sirve solamente para este tipo de cosas. En San Lorenzo vencen en junio los contratos de Fernando Monetti, arquero que tuvo muy pocos minutos, casi no tuvo minutos, mejor dicho, en San Lorenzo. Sebastián Torrico, figura excluyente en el arco de San Lorenzo. Fabricio Colochini, Gonzalo Rodríguez, Jerónimo Poblete y Adam Vareiro, el paraguayo. Cada uno irá viendo su situación, pero a priori en junio vencen sus respectivos contratos. Otro que salió al cruce también con quejas fue Emanuel Gigliotti, quien dijo que terminó cobrando el 3% de su salario 8 años después. Recordemos que el jugador fue figura y muy querido por la gente en Colón de Santa Fe en la temporada que tuvo, 2012-2013, pero que en su momento el presidente era Germán Lerche, nunca cobró su sueldo. 23 goles en 41 partidos para Emanuel Gigliotti entre torneo local y Copa Sudamericana. Luego de ahí fue vendido a Boca, pero la queja es de que nunca le pagaron el sueldo. Obviamente le hizo juicio a Colón, lo cobró 7-8 años después. En ese momento dijo, el dólar valía 3 pesos, hoy está pasando los 60, y cobró el juicio como si el dólar siguiera estando a 3 pesos. Es por eso que, muy enojado, dijo Gigliotti que cobró prácticamente el 3% de su sueldo. Un equipo que está, una institución, mejor dicho, que está en problemas es Argentinos Juniors, que tiene que pagar 86 millones de pesos y levantar un embargo sobre las sedes de la calle Punta Arenas. En dicha sede se encuentran las canchas de tenis, quinchos, piscina, polideportivo y demás. Es una deuda que dejó Luis Segura
cuando fue presidente en su momento, pidió un préstamo de 20 millones de pesos a la financiera Credibel. Luego dicha financiera le vendió la deuda a Gabriel Oliveto, un monotributista de 40 años, quien aceptó una quita, llegaron a negociar, pero hoy con el dólar, como se fue el dólar, la deuda asciende finalmente a 86 millones de pesos. Así que bueno, veremos cómo hace la actual dirigencia de Argentinos Juniors para afrontar dicho problema, que no es de ellos, es de la dirigencia anterior, pero bueno, veremos cómo hace. Roberto Sagra, presidente de San Martín de Tucumán, dijo que si no vuelve el fútbol a corto plazo, jugadores y cuerpo técnico van a ganar el 50% del sueldo, mientras que sí van a ganar el 100% del sueldo el personal que trabaja en el club. El presidente de Atlético Mineiro dijo que el jugador que no acepte, estamos hablando de Brasil, el jugador que no acepte la rebaja de sueldo, directamente se lo echa. Duras palabras del presidente de Atlético Mineiro. Y mientras que la Unión Española de Chile fue el primer club que rebaja sueldos en dicho país y recibió la dura crítica del CIFUP, Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, dijo que era una actitud inaceptable. Por último, hablamos que el Málaga en España está vendiendo una camiseta solidaria para recaudar fondos. Y por último, antes de despedirnos, vamos a repasar un poco las tablas, porque se está hablando, obviamente, como dijo Norberto, de que el fútbol no continuaría, algo que no estoy para nada de acuerdo, en lo personal, y que no habría descensos y decretarían los ascensos. Es decir, en la Superliga no habría descensos. En la Primera Nacional, recordemos que la zona A, Atlanta es el líder con 38 unidades. En la zona B, San Martín de Tucumán es el líder con 44. Estos dos reclamarían subir. Pero ¿qué pasa? El escolta de la zona B es Defensor de Belgrano con 41 puntos. Tiene más que Atlanta. A su vez, Atlanta tiene un partido pendiente con Independiente Rivadavia de Mendoza, que si lo gana lo alcanza. Ahí está el tire y afloje. Por la parte de la Primera B, tenés Almirante y Comunicaciones en la tabla general con 45 unidades ambos. Después tenés Tristán Suárez, JJ y San Carlos con 43, mientras que Tristán Suárez es el líder del Clausura con 17. En la Primera C, La Ferrere con 49, Doxú con 47. En la general, Deportivo Merlo con 20, el líder de Clausura, pero Cañuelas ganó el torneo Apertura. Mientras que en la D sería un poquito más fácil, porque el Liniers lidera la general con 42, también ganó la Apertura, y el líder del Clausura, que es Atlas, es el escolta en la general. Porque se estaría hablando de que subirían en la Primera B, Primera C y Primera D el campeón de la Apertura y el equipo que vaya primero en la tabla general. Sinceramente, y antes de irnos, mi opinión es que, como dijo Agustín Cosia, delantero de Almagro, lo más justo es que los torneos continúen. Cuando sea y de la manera que sea, que los torneos continúen y que no a falta de 10, 11 fechas promedio se decrete el ascenso de uno y otro. Porque estás dejando de lado a equipos que vienen atrás, que han hecho grandes campañas, que están en torneo reducido y no creo que sea lo más justo. Bueno, estamos un poquito pasaditos a las 22. De mi parte los dejo, les agradezco a toda la audiencia, a todos los que estuvieron del otro lado, también a Juancito Imperial allí en la zona de controles, y los dejo de 22 a 23, no se vayan, en la voz de Sebastián Crosta, de 22 a 22:30, ahora arranca Devoto de la Madrid, y de 22:30 a 23, Recordando Ascenso. Chau. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Las 24 horas, todos los días del año, escucha www.radio4dejunio.com. R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asociate y apoya actividades culturales y deportivas por tan solo 50 pesos mensuales, sin cuota de ingreso. Descuentos en farmacias, paquetes turísticos, bonificaciones en espectáculos, gastronomía, cursos, talleres y seminarios.
Vuelve el programa racinguista con el mejor análisis. Vuelve La Oral Racinguista. Juan Imperial analiza y nos trae a los mejores opinólogos del mundo Racing para pensar el momento deportivo e institucional de la academia. Los lunes, minutos después de las 0, hora argentina, por R4J Radio 4 de junio. La radio por una Argentina justa, libre y soberana. Los lunes, desde las 21, hora argentina, toda la actividad del deporte más popular la trae Norberto Castro Giovanni, junto a un gran equipo, con un programa de culto, Panorama del Fútbol. Más de 30 años al aire informando sobre torneos, tablas, resultados y además los clásicos segmentos. Actualidad chacaritense, Devoto de la Madrid y Recordando Ascenso. Lunes 21, hora argentina, por R4J, Radio 4 de junio. La radio por una Argentina justa, libre y soberana. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó. De martes a viernes a las 0:13, hora argentina. Daniel Martínez y todo su equipo de profesionales de excelencia nos hacen buenas compañías. Más de un cuarto de siglo al aire, acompañándote a encontrarte con vos mismo. Lunes a viernes desde las 0:13 por R4J, Radio 4 de junio. La radio por una Argentina justa, libre y soberana. Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Comunicate al 2135-7503 o escribinos a amhectorpedroblomberg@hotmail.com. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. ¡Cambiame la música! Hermanos, vamos a participar de este momento tan solemne. Así comienza Devoto de la Madrid. La más completa info del carcelero con la conducción de Sebastián Crosta y la dirección de Norberto Castro Giovanni. Allá por Desaguadero hay un club sensacional. Nos enseña desde pibe a querer y a respetar. Con el babi y con la bocha, el fútbol aficionado. Muy buenas noches para toda la audiencia. Esto es Devoto de la Madrid. Aquí estamos por www.radio4dejunio.com, nuestra nueva casa desde hace ya un par de semanas. Orgullosos, contentos de estar acá. Te podés bajar la aplicación, la buscás la googleás vía Play Store y la tenés en tu celular para acompañar estos momentos de cuarentena obligatoria. Estamos en casa, todo el mundo está en casa. Contacto virtual, vía telefónica con la central de la emisora para poder salir al aire con Juancito Imperial en los controles y poder darle a ustedes toda la información de General La Madrid, información no solamente de La Madrid sino también generalizada de lo que tiene que ver con la Primera C. Hay que empezar a clarificar un poco, hay que hablar de lo que está pasando y de lo que puede llegar a ocurrir. Echar un poquito de luz, hay muchos rumores, algunos son más fundados que otros, entonces uno no se tiene que dejar llevar solamente por lo que se dice, sino que tiene que tratar de ir a la fuente. Con
el país unido para tratar de salir de lo antes posible de esta pandemia, con las menores consecuencias posibles, con la extensión de la cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández hasta el día 13 de abril, con las cartas ya sobre la mesa de esta batalla contra la enfermedad del coronavirus. También no hay que descuidar lo que pasa con lo que es nuestro ámbito natural, que es el fútbol, ¿no? Por lo menos para los que de él hablamos y comunicamos semana a semana. La Madrid continúa haciendo los entrenamientos vía domiciliaria. Fue uno de los pioneros en esta teleconferencia de entrenamientos el profe Walter Soria, con el tema de la aplicación Zoom, que permite hacer reuniones virtuales. Luego muchos lo empezaron a aplicar. Yo se lo he visto primero al cuerpo técnico de Cañuelas y al de la Madrid. Bueno, ahora veo que hay algunos más ya que están empezando con esto, por medio de la virtualidad, de la conectividad y con la supervisión también del Chile Horacio Fabregat. La Madrid sigue con los entrenamientos y los jugadores le ponen la mejor onda posible a una situación que no es fácil, a una situación que con el correr de los días gana incertidumbre, pero bueno, todo va de la mano con todo, El ambiente del fútbol carece de certezas hoy en día. No sabemos cómo van a continuar los campeonatos, porque si bien, como decía Matías Morini en el final de Panorama del Fútbol, hay especulaciones, rápidamente desde la AFA, seguramente para no dar pasos en falso, mandaron bajar un poco los decibeles respecto de dicha información. Lo mismo el presidente de la mesa de la C, José Luis Coutinho. Lo concreto es que hay muchos puntos a ajustar. El fundamental, el que más preocupa, hablo de lo extrafutbolístico, es lo económico, es cómo se va a seguir haciendo cargo la televisión de un aporte prometido a los clubes que en muchos casos es una gran parte del presupuesto para un club de la C. Lo que recibe de la televisión, muchos lo exprimen hasta el máximo posible, y si bien en algunos clubes por ahí es una porción pequeña del presupuesto, en otros está en un 70-80% de lo que insumen por mes. Y también sabiendo que bueno, que si no hay fútbol y el equipo no sale a la cancha, por ahí el auspiciante retasea su compromiso. Es un círculo vicioso del cual es difícil salir. Por eso extraoficialmente se habla que está comprometida la continuidad del ingreso de la televisión del mes de abril incluso, para poder de esta manera hacer frente a los compromisos. Y acá ya no hablo solamente de la Madrid, hablo de las 19 entidades de la categoría y de los jugadores que obviamente tienen familia y tienen su preocupación. También está el tema de cómo se deposita, de cómo se cobra esa caja, cómo se retira. Muchos clubes, hay clubes que la retiran por caja y que los bancos no están atendiendo. Eso también genera mayor incertidumbre. Vamos a un escenario que por ahí, usted quiere un escenario optimista que diga que se permita jugar al fútbol. Estamos muy apretados con los tiempos. Debería, por empezar, corregirse la situación de la pandemia lo antes posible. Cuando hablo de lo antes posible, digo que tendríamos que estar en condiciones de jugar al fútbol. O sea, primero en condiciones de terminar con la cuarentena el día 13 de abril, como está previsto. En realidad está domingo 12 como fecha límite puesta por el presidente Alberto Fernández, que el día 13 se puedan reanudar los entrenamientos de forma presencial, dar un par de semanas para poder trabajar, y tendrían que estar empezando a jugarse sí o sí como muy tarde el 9 de mayo los campeonatos. Y nadie puede garantizar, cuando esto es día a día, la situación sanitaria, que esté resuelta para aquel momento. ¿Qué decisión se toma con los espectáculos públicos, así sea a puertas cerradas? Entonces por ahí es más una expresión de deseos que otra cosa poder comenzar en esa fecha. Más que nada porque si empezamos en esta fecha jugando sábado, miércoles, hasta que termine lo más rápido posible, se podría terminar con el cumplimiento de los contratos el 30 de junio como está previsto. Ahí
esa sería la variable rápida y que hoy por hoy tiene muy pocas posibilidades. Debo hacer la primera tanda, Juancito, vamos a poner la primera tanda para cumplir nosotros, sí, con nuestros auspiciantes que también nos siguen bancando en este momento, y les sigo diciendo los otros escenarios que hay. Para Residencia Geriátrica Alerián, lo importante son las personas. Cuidado médico y familiar, servicio personalizado e integral. Residencia Geriátrica Alerián, Teniente General Perón 3850, Barrio de Almagro, Capital. La más actualizada información del carcelero encontrala en www.devotodelamadrid.blogspot.com. Mercería Jorge, lanas, hilos, botones, Lope de Vega 3127 Capital, 4-568-7770. Rack Embragues, agente autorizado Uobron. Rectificación de volantes y campanas, rulemanes de empuje, recambios de patines, coronas de arranque, retenes, bombas de aguas nuevas, entregas a domicilio. Rack Embragues, Alvarejonte 5762 Capital, 4-639-8851. Helados Gaby, Baigorria 5284, Casi Lope de Vega, Capital. Delivery en toda la zona al 46 39 3133. Restaurante Parrilla La Segunda, Pedro Lozano, esquina Emilio Lamarca, Capital. Delivery al 4501-3842. Regresamos entonces con Devoto de la Madrid. Bueno, después la otra variable, la que se maneja es tratar de llegar a un acuerdo para prolongar los contratos. Lo que pasa es que esto traería un mes que por ahí no estaba en los planes de ninguna institución, y hay que ver si el pago de la televisión llega en tiempo y forma. Si se articula eso, ya estarían un poquito más abiertos inclusive a dejar pasar un mes más y por ahí que el fútbol pueda volver en junio. Pero también son versiones minoritarias, y otra directamente habla de una vuelta del fútbol en el segundo semestre. ¿Qué se va a hacer con los campeonatos? No hay ninguna palabra oficial al respecto. Por eso uno trata de ser prudente, más teniendo en cuenta que son decisiones que por ahí a la Madrid le rozan más de cerca por la posición expectante que tiene en la tabla general hoy en día si el fútbol se siguiera jugando, ¿no? Hablo de un equipo que está metido con cierta comodidad dentro del torneo reducido, 5 puntos arriba del que queda fuera, y con la posibilidad inclusive de ganar algún puestito más en esa tabla acumulada. Sí, por ahí en el clausura ha quedado un poco lejos porque Merlo se ha escapado, ha cosechado muchos puntos de entrada, pero bueno, la idea era la de pelear la entrada al torneo octogonal hasta que ocurrió esto, que también, bueno, es una situación que obviamente no va intencionada ni en contra ni de la Madrid, ni de Argentino de Merlo, ni de Real Pilar, ni de ninguno, sino que es algo que no se puede medir y que no hemos vivido en este país como una pandemia en pleno siglo XXI. Ahora bien, luego las especulaciones sobre quién asciende, quién no asciende, usted ya las escuchó por todos lados, no hace falta que se las repita, habrá que estar bien seguro. Por eso la AFA ha pedido sacar paño frío, fundamentalmente por una guerra fría que está habiendo entre Atlante y Defensores de Belgrano, entre la gente de Atlante y la Defensores de Belgrano, no hablo entre las dirigencias dentro de lo que es la Primera Nacional, bueno, que no se repita y que no se propague a otras divisionales. Más allá de eso, bueno, esto es todo lo que tiene que ver con el ronroneo, ¿no?, de la vuelta del fútbol, que recordemos, van 9 fechas, faltan 10 jornadas para terminar el torneo clausura, y todavía después queda el hipotético reducido y finales, si las hubiera. Después alguno habla, el mayor rumor habla del ascenso a Cañuelas por ser ganador de la apertura y completar el resto de la temporada, ya sea con todas las instituciones o dar algún otro ascenso de alguna forma y volver a jugar desde septiembre.
pero todo va de la mano con todo, ¿no? El tema de los contratos es muy difícil sin el ingreso a la televisión sostenerse para los clubes, eso por un lado. Por el otro es muy difícil también sostener el pago de los contratos si tampoco entran los auspiciantes genuinos porque el equipo no juega, y también es complicado si el armado de un equipo futuro cuando no se sabe cuándo va a empezar el campeonato. Así que bueno, por ahora la Madrid sigue entrenando, los jugadores por el momento poniendo la mejor predisposición y esperando alguna decisión. Para mí la AFA, si ya no tomó la decisión, seguramente va a esperar hasta el hipotético final de la cuarentena, que supuestamente es el 12 de abril. Digo supuestamente porque ante cualquier evento inesperado de salud, tranquilamente usted sabe que la pueden alargar o quizá la pueden ir aflojando la cuarentena, pero no de modo 100% de la población. Bueno, ahí se va a ver qué puede pasar con el fútbol. Y bueno, en la misma suerte obviamente corre el torneo de tercera, que le quedan un par de fechas, los torneos de divisiones juveniles y el torneo de futsal. Todo pensando en lo que decida la AFA. Lo que sí seguramente y por orden del gobierno uno imagina que no va a volver es el público a los estadios. O sea, si se está hablando de una pequeña posibilidad de que se juegue, usted se tiene que imaginar que va a ser a puertas cerradas en todo momento. No imagino la vuelta de los hinchas a los partidos, porque lo que más se va a tratar de evitar son los eventos masivos, y seguramente se volverá a la situación con un show. Por ahí uno piensa más allá y me salgo del lado del fútbol y pienso el cuidado con el que va a haber que manejar el retorno de la cuarentena. Sabido es que la gente, el ciudadano común, vamos a estar como leones enjaulados, y el primer día de movimiento me parece que hay que ser lo más gradual posible para evitar desbordes, inclusive por el tema del transporte público, que es el principal foco para mí que hay que cuidar, y que si la gente sale a trabajar de modo entre comillas normal, con la medida de tener que viajar sentados, de ocupar los asientos disponibles, no van a alcanzar los colectivos, no van a alcanzar los vagones de subte, y va a ser también muy problemático desplazarse dentro de la ciudad. Mismo también el tema de los límites, o sea, tampoco es muy fácil que un plantel el 13 a la mañana ya está entrenando con normalidad, sea del club que sea. ¿Qué pasa si el club es de provincia y hay jugadores que viven en capital o viceversa? Yo no sé si van a abrir los accesos con tanta facilidad o si va a ser por goteo. Entonces, uno parece que está haciendo un programa, no sé si de salud, si de política, de interés general o de fútbol a esta altura, pero esa es la realidad. Hoy por hoy eso le afecta directamente a las actividades de la Madrid. El club sigue a disposición de las autoridades para poder eventualmente, ojalá que no haga falta, recibir eventuales internados por esta pandemia del coronavirus. Es un clamor que han hecho todas las instituciones sin fines de lucro que tiene el fútbol argentino, en coordinación con la AFA para poner un granito de arena como entidades sociales que son. Esto ya lo hemos aplaudido la semana pasada, me parece muy noble, y es una diferencia que seguramente en el modelo de las sociedades anónimas no existiría. Entonces ahí uno tiene que ver bien qué quiere, ¿no?, para el futuro del fútbol argentino. Bueno, tengo 2 tandas en este programa, así que vamos con la segunda y última tanda y después paso a hablar un poquito de futsal, que tenemos bastante información. Para Residencia Geriátrica Alerián, lo importante son las personas. Cuidado médico y familiar, servicio personalizado e integral. Residencia Geriátrica Alerián, Teniente General Perón 3850, Barrio de Almagro, Capital. La más actualizada información del carcelero encontrala en www.devotodelamadrid.blogspot.com. Mercería Jorge, lanas, hilos, botones, López de Vega 3127, Capital. 4
4-568-7770. Rack Embragues, agente autorizado Wobrom, tren delantero, todas las marcas, placas y discos de embragues nuevos y de recambio. Nacionales e importados. Entregas a domicilio. Rack Embragues. Alvarejón de 5762 Capital. 4-639-8851. Helados Gaby, Baigorria 5284, Casi Lope de Vega, Capital. Delivery en toda la zona al 46 39 3133. Restaurante Parrilla La Segunda. Pedro Lozano, esquina Emilio Lamarca, Capital. Delivery al 4501-3842. Bien, volvemos con la mano mágica de Juancito Imperial en los controles. Después de esto se viene recordando Ascenso. No se olvide que vamos a estar media horita más con algunas anécdotas de partidos y situaciones vividas con antigüedad en el fútbol de los sábados, cuando era realmente el fútbol de los sábados. Bueno, dijimos que teníamos que hablar de futsal. Ya había empezado la temporada para la Madrid antes de la suspensión por la pandemia. De hecho, no se llegó a jugar completa la primera fecha. Lama cayó 3-0 ante Almafuerte en el primer partido. No pudo salir del espiral de derrotas con que terminó la temporada anterior. En esta ocasión en la categoría tiene 20 equipos. No hay fecha libre. Finalmente descendió Morón por una cuestión extradeportiva y mantuvieron la categoría tanto Alvear como JJ Urquiza, que habían jugado el desempate. En la primera fecha Almafuerte le ganó 3-0 a la Madrid. Nueva Estrella cayó 6-4 entre Las Heras. Alvear La Catedral 4-4, 3-3 para Juventud de Tapiales y Hurlingham, y 3 empates 5-5, muchos empates, raro para el futsal. Miriñaque ante Juvencia, Universidad de La Matanza ante Villa Modelo y Justo José Urquiza ante Los Muchachos. Quedan pendientes Arsenal de San Andrés ante Caballito Juniors y Social Parque contra Gimnasia de Esgrima de Vélez Sarsfield. Las posiciones entonces las encabezan Almafuerte, Las Heras y Ferro de Merlo con 3. Miriñaque, JJ, UNLAM, Juvencia, Los Muchachos, Villa Modelo, Alvear, La Catedral, Juventud de Tapiales y Hurlingham 1 punto. Sin unidades para Nueva Estrella, Chacarita, La Madrid de Arsenal. Y bueno, quedan sin debutar Caballito Parque y Gimnasia de Esgrima de Vélez Sarsfield. La próxima fecha será la segunda, vaya uno a saber cuándo, porque acá también comprende las generales de la ley. Recordemos que los partidos de la primera fecha se jugaron todos a puertas cerradas. Y nada menos que el clásico se venía, La Madrid ante JJ en Devoto. Así que bueno, cuando se reanude la actividad del futsal habrá clásico y la posibilidad de ganarle otros 3 puntos al rival de toda la vida. El resto de la fecha, Juventud de Tapiales ante Miriñaque, Hurlingham ante Parque, Gimnasia de Vélez Sarsfield, Arsenal, Caballito, Universidad de Matanza, Villa Modelo ante Nueva Estrella, Las Heras ante Alvear, La Catedral enfrentando a Ferro de Merlo, Chacarita ante Almafuerte, La Madrid ante JJ y Los Muchachos ante Juvencia. Volviendo al fútbol de primera división, que hoy está de parate, la posibilidad de recordarles, ¿no?, que Andrés Guzmán y Nico De Vito están con 4 amarillas acumuladas, y que, hablando un poquito también de Nico De Vito, es uno de los jugadores que tiene todos los minutos en cancha de la temporada, que ha jugado completitos los 26 partidos que le tocó jugar a la Madrid junto al arquero Néstor Cachete Acosta, otro que también tuvo la totalidad de las presencias en lo que va del campeonato. Cachete Acosta, que si el campeonato se tomara la decisión de continuarlo y de finalizarlo y la Madrid clasificase al torneo reducido, ahí podría llegar a sus 100 presencias con la camiseta del carcelero, porque en este momento el arquero Néstor Acosta lleva jugados 89 partidos con la camiseta de la Madrid, incluyendo Copa Argentina, así que va por esa marca. Debería tener asistencia perfecta como está ahora y además la posibilidad de que la Madrid juegue la llave inicial del octogonal, que en este caso sería ida y vuelta, para poder cumplir el hito del centenario de partidos y bueno, sumarse a un grupo de jugadores con muchísimo sentido de pertenencia y que lo fueron cumpliendo bastante seguido, porque todo empezó, recordemos, a fines del 2018 cuando Martín Sarandeses cumplió los 100 encuentros. Después, al comienzo de 2019, fue el turno del paraguayo Ariel Vera con la misma cantidad.
Y ya llegando al comienzo del 2020, bueno, Nico De Vito alzó la camiseta de los 100 partidos y ahora estamos atrás de Cachete Acosta, ¿no? Para que pueda llegar también a esta marca y completar los 4 sin duda símbolos, los 4 referentes que tienen hoy General La Madrid. También saludar a Martín Sarandeses y a Federico Vega, el tercer arquero de General La Madrid, que han iniciado un emprendimiento de entrenar arqueros, un centro de entrenamiento. Quizá esta semana con todas las vicisitudes que pasaron uno no lo pudo preparar como quería, pero para el próximo programa de Voto de La Madrid de Juan seguramente vamos a estar preparando en lo previo algún par de notas, ¿no? Algún par de enlatados grabados, ¿no? Con los muchachos que también están cumpliendo la cuarentena y que nos hablen un poco de cómo la llevan y qué otras actividades tienen por ahí afuera de entrenar con la primera de La Madrid. He visto que Martín Sarandeses, que Fede Vega entrenan a los muchachos también por videoconferencia, entonces también es interesante que nos cuenten un poquito de eso. A falta de fútbol, obviamente, los recursos para saber de la actualidad de nuestro querido Lama siempre van a estar activos, siempre van a estar de pie. Lo que le queda a La Madrid, si el torneo se decidiera seguir: local ante Real Pilar, visitante ante Excursionistas, local ante Victoriano Arenas, después tendría que ir a cancha de Ituzaingó, recibir a Deportivo Español, visitar a Cañuelas, recibir a Italiano, un desafío grande, porque contra los equipos de las dos colectividades por lo general le va muy mal a La Madrid, y son quizás equipos que han tenido un bajón, una merma importante en este clausura, así que de poder llegar a jugarse esto en algún momento, quizá estaría la posibilidad de tratar de cortar esas series. Bueno, después le quedarían 3 partidos más a La Madrid, visitante con Argentino de Merlo, local con Alem, y en la última fecha visitando al Porvenir, que por ahora sería el gran beneficiado de todo esto, porque si bien no se sabe qué va a pasar con los ascensos en caso de un corte obligatorio y abrupto de la temporada, sí está el convencimiento total de que los descensos se van a suprimir, y en ese caso el Porvenir, que corrió de atrás todo el torneo, lograría mantener la categoría. Bueno, estamos llegando entonces a la orillita de las 22:30, momento de meter un break con Juancito Imperial en los controles y de preparar lo que va a ser la última media hora de estas 2 horas a puro fútbol aquí en radio4dejunio.com, nuestra nueva casa, donde usted se tiene que quedar, donde usted tiene que cumplir con la cuarentena. Bueno, ahí nos va a escuchar en Recordando Ascenso. Gracias. Esto es Recordando Ascenso, presentado por Rack Embragues, agente autorizado UOBRON, rectificación de volantes y campanas, rulemanes de empuje, recambios de patines, coronas de arranque, retenes, bombas de aguas nuevas, entregas a domicilio. Rack Embragues, Alvarejonte 5762 Capital, 4-639-8851. Estamos al aire, gracias. Se complica. Le recuerdo, estamos en casa cumpliendo con la cuarentena. Estamos como tiene que ser. Usted está en www.radio4dejunio.com, nuestra nueva casa. Y bueno, ahora sí vamos a empezar entonces con Recordando Ascenso. Le decía, porque se había perdido en el medio, que no necesariamente de partidos vive el hombre, de síntesis de partidos. A veces hay hechos extrafutbolísticos que quedan marcados y que quedan en el imaginario popular y que inclusive a veces se multiplican de generación en generación, y bueno, y es como
a ver, uno hace humoradas a veces, ¿no? Que el último recital de Sui Generis lo vio un montón de gente, que el debut de Maradona contra Talleres de Córdoba había 50.000 personas porque todo el mundo dice que estuvo. Bueno, por ahí todos los hinchas de Chicago dicen que estuvieron en esta situación que vamos a contar, que fue cuando por la 36ª fecha del torneo de 1981, corría octubre del año 81, Chicago venía perfilándose para tratar de ganar el ascenso que conseguiría 2-3 fechas después. Un Chicago que venía perseguido por las frustraciones, que no lograba coronarse, era uno de los que año tras año por ahí luchaba y se le pinchaba el sueño de llegar a Primera División, pero ese año el equipo que dirigía Pipo Ferreiro venía muy fuerte, venía muy constante, y en aquella tarde le ganaba 3-0 a Defensores, que no venía haciendo una buena campaña, pero que se volvía peligroso porque en la primera rueda era el que le había quitado el invicto al equipo de Mataderos. Bueno, eran tiempos agitados, obviamente plena dictadura militar, que si bien cambiaban de comandante el gobierno, digamos que la metodología era siempre la misma. Tiempos difíciles por ahí para enfrentarse a la autoridad, y luego de la victoria de Chicago 3-0 surgió de un grupo de la hinchada verde y negra, bueno, la entonación de la marcha peronista, un símbolo que obviamente la hinchada de Chicago, muy, muy relacionada con el peronismo, comenzaron a entonar las populosas estrofas de la marchita, y la policía reaccionó de una manera, a ver, sin violencia de hecho, pero con un método de detención muy llamativo que fue muy recordado, porque los hinchas que habían cantado la marcha fueron conducidos, escoltados fuertemente, ¿no? Por cuerpo de infantería, por carros de asalto y demás, fueron conducidos al trote, desde la cancha de Nueva Chicago hasta la seccional 42, bueno, y ahí fueron demorados, y quedó en el anecdotario popular de la hinchada de Mataderos esa acción. Luego Chicago festejaría, inclusive en algún otro partido, irónicamente, empezaron a cantar el arroz con leche, uno tiene esa anécdota, y terminó Chicago festejando el ascenso 2 semanas después, cuando le ganó Estudiantes 1-0 con el gol de Franceschini de penal. Bueno, eso para la anécdota, ¿no? De un hecho que quedó en la memoria de muchos. Y ahora sí vamos a pasar un poquito al de la estadística, al mundo que tiene que ver con la síntesis. Y tenemos, por ejemplo, un empate 2-2 entre Los Andes y Deportivo Morón, primera fecha de un torneo de la Primera Divisional B en el año 2004, perdón. Igualaron 2-2 en el estadio Eduardo Gallardón. El árbitro del partido fue Alejandro Sabino, nada menos. Uno de los casos de padre e hijo que dirigieron. Bueno, no fueron quizás los más felices sus actuaciones. Un día tenemos que hablar un poquito de lo polifacético de Andrés Salvador Sabino y algunas cuantas particularidades del hombre nacido en Builde. Lo concreto es que igualaron 2-2 los Andes y Morón, Los Andes con Cristian Naranjo en el arco, surgido de Racing. Cristian Naranjo, no recuerdo si llegó a debutar en primera, pero luego en el ascenso sí, bueno, estuvo en Quilmes ocupando banco de suplentes, y acá, bueno, en este campeonato atajaba para Los Andes, línea de 4 integrada por Monchioy, Jonathan Maidana, nada menos, multicampeón con River, Sebastián Pérez, que hoy todavía juega en la Ferrer, y Emanuel Ferrantino por el lateral izquierdo, hoy jugando para el Senior de Argentino de Quilmes. En el medio, Damián Coto, Damián Castellanos, luego fue ayudante de campo de Walter Perazo en Chicago, Gustavo Ruiz Díaz y Agustín Piciolo. En un raro 4-4-1-1, Brites Ojeda en posición de enganche, luego el tiempo lo fue llevando más para atrás, y hoy por hoy, bueno, juega prácticamente sí, metido como volante central en Tristán Suárez, y Jonathan Tridente, el delantero, el gran goleador que tuvo Los Andes, que hizo una dupla bárbara con Daniel Vega en ese mismo campeonato. El técnico, el nene Juan Carlos Díaz, en Los Andes que
que esa temporada jugaría un fútbol excepcional y sería prácticamente uno de los mejores equipos de la categoría. Claro, le tocó competir con el Tigre de Caruso y entonces no tuvo mayores chances para el ascenso directo y en el reducido quedó afuera con Tristán Suárez. Vamos con Morón, que también tuvo una temporada destacada. En el arco, Diego Esquerra, el ex Estudiante de La Plata. Línea de 4 con Marmenti, Daniel Cerruti, Cristian Gabriel Medrano, el ex Laferrer, y Rubén Zamponi, un jugador que luego iría de la mano de Sergio Rondina a varios equipos. El paraguayo, este era Pedro Esquivel, no era el paraguayo Celso Esquivel. Pedro Esquivel, volante de las inferiores. Carlos Madeo, el hombre que hoy sigue jugando en Cañuelas, en este caso también de volante central, pasó actualmente a ser marcador central. El jugador, cuando va creciendo por ahí va retrocediendo su lugar en la cancha, es un proceso natural. Más allá de eso, a ver, tanto Brites Ojeda como Madeo tienen una jerarquía que trasciende a los tiempos y por eso siguen jugando en tan altos niveles de competencia. Madeo ganó la apertura con Cañuelas y bueno, y ahora si el torneo se reanuda va por más. Luego tenemos también a Nicolás Martínez por izquierda, también ahora juega de lateral, el hermano de Román. Como mediapunta el Quique Secafien y arriba el histórico Damián Ackerman, el máximo goleador de la historia de Morón. Algunos le dan 159 goles, otros le dan 157. Hay 2 goles que aparentemente son en contra y que no están del todo claro. Y que es como el famoso caso también de los goles de Sand, donde en Lanús, en primera, que también los acumulaban de otra manera y por ahí no era esa cantidad. Bueno, tenemos entonces los goles para los Andes: a los 12 Tridente, a los 40 Castellanos de penal, empató Ackerman por 2, a los 6 y a los 41 del segundo tiempo ingresaron en los Andes Matías Aspitía por Coto y Alexis Olivera, que después jugó mucho tiempo en Talleres de Córdoba, Estudiante de Río Cuarto, entró por Piciolo. Había 2 cambios en aquel momento. Sandoval por Zamponi en Morón y Lucas Rodríguez por Quique Secafien. 2-2 entonces los Andes Deportivo Morón, un duelo de grandes equipos del fútbol del ascenso que hemos traído aquí en Recordando Ascenso. Tenemos a ver un poquito más. Vamos a hablar de una goleada, otra vez para los Andes en este caso, pero presente en nuestra síntesis, pero en un partido muy llamativo. Última fecha del Nacional B, 86-87, Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, 192 australes la recaudación, escasísima. Es que los Andes no tenía grandes posibilidades en la tabla de posiciones y enfrentaba un equipo descendido y de emblemático paso por la Primera Nacional, como Unión de Villa Krause, San Juan. Ganó los Andes, goleó, gustó, ganó el Milrayita 9-0. Los Andes formó con Sopeño en el arco, ex Rosario Central. Llegó a los Andes en aquella transacción que incluyó a Hernán Díaz, a Cerrizuela, cuando Central había ascendido y se quedó unos meses sin jugar. Dividió el plantel entre 3 o 4 instituciones a préstamo y bueno, y una parte le tocó a los Andes, que en el torneo de transición había estado cerca de ascender a primera, llegó a semifinal, perdió con Huracán, y en este torneo del Nacional B no tuvo una participación tan destacada. Línea de 4 para el equipo de Lomas con Marcos Castro, Torres, Alfredo Medina y Justo Mesa. En el medio Eduardo Piso, Claudio Jara y Nicolás Cuellos, uno de los mejores jugadores que tuvo la historia de los Andes, Cuellos. Arriba Vicente Cortina Durá, ex Racing de Córdoba, Víctor Hugo Alarcón y Orlando Romero, que recién debutaba, otro de los jugadores muy queridos por el público Milrayita. No entraron Giudice, Walter Medina y Álvarez. Los cambios en los Andes fueron Villafañe por Cuellos y Ibáñez por Jara. El técnico Juan José Deive, ya fallecido, el Tate Deive, hombre que también como jugador pasó por los Andes y que tuvo un gran paso por San Telmo. Por los sanjuaninos, Peña, Díaz, Ángel Rodríguez, Durán y Roberto Sánchez. Castillo, Felipe Quiroga y Echegaray. Gabriel Quiroga, Cortijo y Aguilera.
En el banco Ortiz, Salomón y Otañe. Los cambios Murúa por Echegaray y Caño por Sánchez. Víctor Meglioli, el técnico del conjunto de la localidad de Rawson en San Juan, de Unión de Villa Krause. Los goles fueron para los Andes a los 16 del primer tiempo, Cuellos, a los 27 Medina. En el medio Peña le atajó un penal a Cortina Durá a los 19. A los 34 Cortina Durá y a los 41 Piso redondeaban un 4-0 ya contundente en el entretiempo. A los 2 Alarcón, a los 4 Piso en el segundo tiempo ya ponían el 6-0. A los 22 Alarcón, 24 y 29 Cortina Durá y los Andes le ganaban entonces 9-0 a Unión de Villa Krause. Luis Pasturensi, hoy vedor todavía, fue el árbitro de ese encuentro. Unión de Villa Krause, que de 42 partidos recibió 127 goles. No era casualidad este tipo de resultados, y que recibió una vez 8 tantos, 2 veces 9 y una vez 10, en lo que fue su participación única por ahora en la Primera B Nacional. Bueno, hacemos la tanda correspondiente, Juancito Imperial, y volvemos con el segundo bloque de Recordando Ascenso. Para Residencia Geriátrica Alerián, lo importante son las personas. Cuidado médico y familiar, servicio personalizado e integral. Residencia Geriátrica Alerián, Teniente General Perón 3850, Barrio de Almagro, Capital. Si sos hincha de Chaca, no dejes de visitar www.actualidadchacaritense.blogspot.com. Mercería Jorge, lanas, hilos, botones, Lope de Vega 3127 Capital, 4-568-7770. Parrilla El Fogón de los Amigos, una tradición en Villa Lugano, Avenida Cruz 6127. Rack Embragues, agente autorizado Uobrón, rectificación de volantes y campanas, rulemanes de empuje, recambios de patines, coronas de arranque, retenes, bombas de aguas nuevas, entregas a domicilio. Rack Embragues, Álvarez Jonte 5762 Capital, 4-639-8851. Los más sabrosos recuerdos del fútbol del ascenso, encuéntrelos en www.recordandoascenso.blogspot.com. Continuamos, último bloque de estas 2 horas a puro fútbol, segundo bloque de Recordando Ascenso. Pasamos al año 1987 con una presentación de dos instituciones cuyas hinchadas ahora son amigas. Hablo de Acassuso y San Martín de Bursaco. Se jugó en cancha de Acassuso, 222 australes la recaudación. Estamos hablando prácticamente de la misma época que el partido de los Andes con los sanjuaninos, y este partido tuvo más recaudación. Así que usted imagínese, o bien concurrió bastante gente al reducto Quemero, al reducto de Camino Real y Santa Rita, cosa que puede ser, o concurrió muy poca gente al Gallardón de Lomas de Zamora en el partido que anteriormente contábamos. Bueno, ganó 4-0 San Martín de Bursaco de visitante sobre Acassuso. Formaciones bastante interesantes en ambos equipos. Acassuso Márquez en el arco, Juan Fernández Napa, Amuya Morena, que hoy es tesorero de River, o por lo menos lo fue hasta hace poco, y Sutil. Escuderi Tempia, Fernando Díaz, Blanco, Pereira Iraola y Nochetti. Nochetti supo jugar algún que otro partido en la primera de San Lorenzo. San Lorenzo había hecho algunas apuestas y bueno, eran Diego Díaz y Nochetti, los dos jugadores que llevó de la primera D. Diego Díaz tuvo una carrera algo mejor en el fútbol porque logró consolidarse en primera división, jugar algún partido en San Lorenzo y después poder conseguir otro club. Bueno, la carrera de Nochetti luego fue naufragando. Un solo cambio en Acassuso, Trucelo por Pereira Iraola. Quedaron en el banco Paliouto, Doyle, Roca y Bratti. Luis Bohemo el técnico. Pereira Iraola era uno de los sobrevivientes, uno de los pocos sobrevivientes del recordado equipo de los Chetos que tuvo Acassuso, de los rugbyers devenidos a futbolistas cuya historia ya la hemos contado.
aquí en Recordando Ascenso. Por el lado de San Martín de Bursaco, Carrera en el arco, Lucero, Almirón, Nis y Brites, Valladares, José Díaz Franco, Mansilla, Rubén González, un rubio muy parecido de porte a Ricardo Gareca, y Carrizo, Julio Carrizo. Entraron Romero por Franco y Arregues por Lucero, quedaron en el banco de Girolamo, Jerez y Julio Fernández. Un histórico de la zona del partido Almirante Brown, hablo de Manuel Frago, dirigió a San Martín, también anduvo por Verón de Adrogué un buen tiempo. 2 goles de Julio Carrizo, ambos de penal, a los 2 y a los 30 para San Martín. Rubén González marcó el tercero a los 44 del primer tiempo, y en el segundo tiempo a los 17 Rubén González, de vuelta al Gareca, puso el 4-0 de San Martín de Bursaco, que acostumbraba a ser protagonista, pero recién unos años después se pudo codear con la gloria del ascenso, luego de haber vuelto hace no demasiado tiempo de la primera de la primera D. Vamos con alguna formación más. Aquí tenemos Tristán Suárez, Deportivo Riestra, año 86-87. Tristán Suárez con Torres en el arco. Torres, un arquero que no tuvo un debut feliz en River porque le tocó reemplazar a Landaburu en un cuarto de final del Nacional 80 contra Newell's. River cayó 6-2 y al pobre Torres le hicieron 5 de los 6 goles. La defensa con el Pato Astoviz, Atilio Valdés, Luis y Prado. El Bocha, Jorge Núñez, Gallardo y Pérez. Cáceres, el Pelado Omar Leguizamón y el Chavo Jorge Rivero, los jugadores de Tristán Suárez. Entraron Policastro por Cáceres y Noriega por Jorge Núñez. El ya fallecido Jorge Rilo, Gloria de Santelmo, exjugador de All Boys, fue el técnico de los lecheros. Por el lado de Riestra, Castillo, Santorufo, Bruna, Ovanesiani y Barreto, Sandoval, Villegas y Domínguez, Arevalo, Cabral y Paz. No tenía director técnico Riestra, era la subcomisión de fútbol. Ingresó Villalba por Arevalo y el popular Pam Bantú, el hombre de ascendencia coreana pero que era argentino, ingresó por Paz. Carlos de Bari, uno de los de Bari que era árbitro, otro era Arnaldo, dirigió el partido. 550 australes la recaudación para este resultado moral que le ponía a la vieja Solo Fútbol a los partidos de 0-0 entre Tristán Suárez y Riestra, lo que marca que el espectáculo fue malo. Hablamos un poquito de colegiales. Por ahí vamos a hablar un poquito del plantel de colegiales en la temporada 1985, con sus presencias, con los jugadores que defendieron esa camiseta. Tenemos como arqueros, a ver, aquí está. Como arqueros le decía, teníamos a Juan Carlos Ioli, que anduvo por Midland, Walter Scarabile y Víctor Stinfale, que antes que usted pregunte, sí, es el mismo, es el que usted se imagina. Tiene pasado de futbolista, inferiores de Chicago, luego atajó en colegiales, el mediático ex abogado, hoy devenido a gerenciador futbolístico. Los defensores Damián Barbeta, Rolando Carrizo, Alejandro Del Vino, unos históricos de colegiales, Hugo Jiménez, Fernando Luna, Juan Carlos Márquez, Honorio Palacio, Sergio Zamasa, Walter Tombini y Dante Vega. Los volantes Marcelo Volado, José Luis Eckert, que lo nombrábamos la pasada edición de Recordando Ascenso. Eckert, el hombre que jugó casi muy seguidos en colegiales, excursionistas y defensores, no le quedó ninguno de esa zona por transitar. Carlos Fontana, Carlos Gómez, Luis López, Sergio Milano, Oscar Vázquez y Ramón Villa. Y los delanteros de aquel plantel de colegiales, el Beto, Alberto Daniel Batalini, una institución, Luis Argüello, Daniel Alustiza, Roberto Cotado, el hombre que luego jugó muchos años en la Liga Marplatense, Esteban Maceo, qué goleador, de paso por San Telmo, Defensores Unidos, Argentino de Quilmes, Berazategui, uno de los goleadores de la década del 80 que más marcaron a la gente que lo pudo ver. Bueno,
Ricardo Pérez y Juan Carlos Verde Rebuta eran los delanteros. 5 técnicos tuvo Colegiales aquella temporada, no fue una buena campaña. Arrancó el gato Salvador Daniele, que venía con el envión de su primera experiencia de haberlo dirigido en la temporada anterior, llegando a semifinal. Bueno, no le fue bien, se tuvo que ir. Juan Carlos Aguilar y Rafael Giagnorio fueron los interinos. Después vino Arturo Meyer y completó el torneo Norberto Espinosa, ya dirigiéndolo en las últimas 7 jornadas. Colegiales no anduvo bien ese torneo. Más allá de eso, el descenso era por promedio, así que en ningún momento tampoco penó con la pérdida de la categoría. Hablo de la temporada 85, donde también podemos hablar un poquito de diferentes planteles. Vamos a hablar un poquito también de los jugadores que tenía Tristán Suárez en esa época. Gran campaña de Tristán Suárez en el 85, después de muchos años peleando el descenso, se destapó. Ernesto El Mono Mena fue el arquero, Atilio Valdés, Altamiranda, Oscar Cáceres, Del Vélez, Astovista, Juan Prado, Manuel Cortés, Héctor Froilán Aragón, un armador devenido a delantero de grandes condiciones, Omar Jorge Castro de los Santos, también de dilatada trayectoria, surgido de Defensores, Jorge Bocha Núñez, Héctor Rivero, Miguel Ángel López, un goleador terrible de los principios de los 80, aquí ya estaba grande, ya estaba por ahí en una curva descendente, pero tremendo delantero. Miguel Núñez, Alfredo Acosta, Omar Caló, Caliet Bois, Oscar Piz y Juan Benítez, los jugadores que usó Tristán Suárez, que esa temporada anotó la nada despreciable cifra de 66 goles. Aragón 17, Cortés 15, Cáceres, Castro de los Santos y Rivero 5, Altamiranda 4, Alfredo Acosta y Miguel López 3, Caló 2, Del Vélez, los 2 Núñez, Jorge y Miguel 1 gol, Atilio Valdés 1 gol, y Asad de Barracas Central marcó un tanto en contra. De esa temporada que mencionamos, bueno, así como a Colegiales le fue mal, a Tristán Suárez le fue bien. Defensa campeón con 57, Suárez, Excursionistas y Armenio compartieron el subcampeonato con 51. Al reducido también entraron Ituzaingó con 49, Merlo y Arsenal 45, Almagro y Sportivo del Sur 44. Luego, a la hora de definir el ascenso, el campeón fue Deportivo Armenio. El reducido le ganó la final a Almagro en cancha de Defensores de Belgrano en una vibrante serie de vuelta que le dio a Armenio la posibilidad de subir una de las primeras categorías que subió en pocos años. Armenio estaba en el 85 en la C y en 1987 ya estaba jugando en primera. Cayó bien parado de la reestructuración, salteó la B Metropolitana porque cuando se hizo la reestructuración quedó acomodado para jugar en Nacional B y luego logró ganarse el ascenso con aquel gran equipo. Vamos con alguna otra síntesis ya para ir cerrando, seguramente en los últimos minutos de esto que fue recordando ascenso argentino de Quilmes 2, Talleres 2, año 97, jugado el sábado 22 de febrero. Argentino de Quilmes con Sergio Greco en el arco, luego devenido a representante. Díaz, Guillermo Paganini, Zárate y Juan Carlos Saya. Darío Areza, Gandarillas, Oliva y Sotelo, Oscar Saya y Pablo Rojas, el hijo de Ángel Clemente. Dirigidos por Carlos Seña. Talleres con Matías Estampone, Marinich, Jorge Andújar, Maxi Gómez y Ábalos, Mariano Quillutay, Jerez Cristaldo y Walter Rojas, Pablo Salas y el ex argentino de Rosario, Cristian Morales. Rafael Furchi dirigió el partido, 1.933 pesos la recaudación. Los cambios en Talleres: Mendoza por Rojas, Bonaciole por Morales y Sosa por Salas. En Argentino de Quilmes, Carlos Mendoza por Oliva, De León por Zárate y Dabundo por Díaz. Los goles: primer tiempo a los 4, Cristian Morales para el conjunto de Talleres, empató Sotelo para Argentino de Quilmes a los 22 y en las emociones llegaron al final, cuando Talleres ya tenía 9 hombres con las expulsiones de Marinich y de Maxi Gómez. Se puso en ventaja el Tallarín a los 46 del segundo tiempo, gol de Bonaciole. Bonaciole es en quien se inspiraron para hacer la película El 5 de Talleres, un dato no menor. Y a los 50 del segundo tiempo, Darío Areza empataba para el conjunto de la Barranca, primera fecha de clausura de la Primera B, que tendría como ganador de aquella rueda finalmente y como destinatario de la posibilidad de jugar una final a ninguno de estos equipos. Finalmente
las posibilidades no anduvieron por ese lado, sino que fue Defensa y Justicia el ganador de Clausura. Tristán Suárez se había quedado con el Apertura y de esta manera jugaron la final que le dio el ascenso a Defensa y Justicia. Bueno, nos vamos yendo entonces. Juan Imperial en los controles, gracias por tanto, y como lo dijimos anteriormente, los compañeros, y como te dije en la semana, el abrazo grande ante estos golpes que nos da la vida. Como lo dijo Norberto, los que hemos pasado por lo mismo sabemos lo que es, así que nada, la mayor entereza y a honrar a la vieja en todo momento. Te mando un abrazo grande, Juancito, también a toda la audiencia, y el próximo lunes no se pierda 2 horas más a Puro Fútbol. Gracias. Las 24 horas, todos los días del año, escucha www.radio4dejunio.com. R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana.